Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha estado generando muchísima conversación, intriga y hasta un poco de debate en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Vamos a desentrañar juntos las revelaciones secretas de su romance de Burak y Neslihan. Sí, han oído bien. Esa pareja que ha capturado la atención de tantos, y sobre la que siempre surgen nuevas preguntas, nos trae hoy a este espacio para intentar poner un poco de luz a esas sombras que a veces rodean su relación. Si son fans de ellos, si les gusta el mundo del cine y las series turcas, o simplemente si disfrutan de las historias de amor que parecen sacadas de una película, prepárense, porque hoy vamos a analizarlo todo. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, las revelaciones que todos quieren saber. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también, para muchos de sus seguidores, sembró las semillas de una conexión especial entre ellos. Y es que, ¿quién no se emocionó con la intensa química entre Kemal y Nihan? Esa mirada, ese abrazo, esa forma en que sus personajes se complementaban en pantalla, era palpable. Y es precisamente esa química tan real lo que ha alimentado las especulaciones a lo largo de los años, incluso mucho antes de que ambos encontraran la felicidad en sus respectivas parejas actuales. Siempre ha habido un halo de misterio, un ¿qué hubiera pasado si?, que rodea su relación profesional y la percepción pública de la misma. Lo que realmente interesa a la hora de hablar de estas revelaciones secretas, no es tanto inventar romances inexistentes, sino más bien analizar la narrativa que se ha construido alrededor de su conexión y desgranar los hechos reales de las fantasías que la prensa y los fans han ido tejiendo. Primero, recordemos el contexto. Ambos eran jóvenes, talentosos y estaban viviendo un momento cumbre en sus carreras gracias a Kara Sevda. Las giras de promoción, las entrevistas conjuntas, los eventos, todo esto crea un ambiente propicio para que surjan rumores. Y en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. La prensa, siempre ávida de una buena historia, tiende a magnificar cualquier interacción. Una sonrisa más larga de lo normal, un comentario amistoso, un gesto de apoyo público, todo puede ser interpretado como algo más. Y es aquí donde entra la parte de las revelaciones secretas. ¿Por qué? ¿Qué es realmente secreto y qué es simplemente una interpretación de la audiencia? Lo cierto es que tanto Burak como Neslihan son profesionales excepcionales. Han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para crear personajes convincentes y memorables. La química que mostraron en Kara Sevda fue en gran medida el resultado de su talento actoral y de una dirección magistral. Entendieron a sus personajes, se sumergieron en sus emociones y nos las transmitieron de una manera que nos hizo creer, por completo, en su amor. Eso es lo que hace a una gran actuación, ¿verdad? Hacerte sentir lo que ellos sienten. Sin embargo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada para el público. Es natural que al ver a dos actores tan carismáticos y con una conexión tan fuerte en pantalla, los fans deseen que esa conexión trascienda la pantalla. Y ahí es donde nacen las revelaciones secretas. Se rumorea, se especula, se tejen historias sobre encuentros ocultos, miradas significativas en eventos o comentarios velados en entrevistas. Pero, ¿hay pruebas de ello? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Lo que sí hay son declaraciones públicas de respeto mutuo, de admiración por el trabajo del otro, y de la amistad que surgió de la experiencia compartida. Y eso, amigos míos, es algo muy valioso en un ambiente tan competitivo como el del entretenimiento. Hay que recordar que en el momento cumbre de la fama de Kara Sevda, ambos ya estaban en relaciones. Burak Özçivit estaba con Fariye Evcen, su actual esposa y compañera también en la actuación, con quien también compartió escenario en la serie Al-Ku. Neslihan Atagül, por su parte, estaba empezando su relación con Kadir Doğulu, con quien se casó posteriormente. Esto demuestra que si bien la química en pantalla era innegable, sus vidas personales tomaron rumbos distintos y consolidados. Las revelaciones secretas a menudo chocan de frente con estas realidades, y es ahí donde la fantasía del público se topa con la realidad de sus vidas.
Ahora, analicemos un poco más a fondo el concepto de revelaciones secretas. ¿Qué podría ser una verdadera revelación en este contexto? Podría ser, por ejemplo, que hubiera habido algún tipo de conflicto o tensión entre ellos fuera de cámara que no se hizo pública, y que, a pesar de ello, lograron mantener la profesionalidad para ofrecer un producto tan redondo. O quizás que la amistad que nació en el set fue mucho más profunda de lo que se dejó entrever, aunque sin llegar a ser un romance. O incluso que hubo momentos de duda o incomodidad para sus respectivas parejas al ver la intensidad de la conexión en pantalla, algo que ellos supieron manejar con discreción. Lo que sí hemos visto a lo largo del tiempo son gestos de apoyo mutuo en redes sociales, comentarios admirativos sobre el trabajo del otro en nuevos proyectos y la presencia en algunos eventos donde ambos coincidieron. Esto, para muchos, es la confirmación de una amistad sólida y un respeto profesional que trasciende la pantalla. Y es importante valorar y reconocer este tipo de relaciones sanas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la prensa y el público a menudo buscan la controversia, la drama, el algo más. Y ahí es donde nacen las interpretaciones exageradas y las llamadas revelaciones secretas. Es posible que para muchos de ustedes, la mayor revelación sea la propia madurez y profesionalismo de Burak y Neslihan al saber separar sus vidas personales de su trabajo. En un mundo donde la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente, ellos han sabido mantener un equilibrio. Han elegido centrarse en sus carreras, en sus familias y en construir proyectos que les apasionan. Y eso en sí mismo es digno de admiración. Además, pensemos en el impacto que tuvo Karasedda. Fue una telenovela que conquistó corazones a nivel mundial. Millones de personas se engancharon a la historia de Kemal y Nihan. Y parte de ese éxito, sin duda, se debió a la magia que crearon estos dos actores juntos. La intensidad de su amor en la ficción, las lágrimas, las risas, la desesperación, todo se sentía tan real que era imposible no involucrarse emocionalmente. Y es precisamente esa conexión tan fuerte lo que hace que la gente siga interesada en sus vidas y en la naturaleza de su relación fuera de las cámaras. Las llamadas revelaciones secretas a menudo provienen de la falta de información oficial y de la abundancia de especulación. Cuando no hay declaraciones claras, la imaginación del público se dispara. Y en el caso de Burak y Neslihan, su discreción y profesionalismo han sido las claves. Han optado por no alimentar los rumores y, en cambio, han mostrado públicamente su respeto y admiración mutuos. No han buscado el escándalo, sino la excelencia en su arte. Podríamos decir que las verdaderas revelaciones secretas de su romance, si es que existen en algún nivel que no sea el profesional, radican en la habilidad que tuvieron para crear una química tan potente en pantalla que hizo que millones de personas creyeran en su amor como si fuera real. Y esa, amigos míos, es la magia del cine y la televisión. Es el arte de la actuación llevado a su máxima expresión. Quizás deberíamos replantearnos qué entendemos por revelaciones secretas en este contexto. Tal vez no se trate de un romance oculto, sino de la profunda amistad y el respeto que se formó entre dos colegas talentosos que compartieron una experiencia profesional inolvidable. Quizás la verdadera revelación sea que, a pesar de la intensidad de sus personajes, supieron mantener una relación sana y profesional, respetando sus vidas personales y sus compromisos. En definitiva, la historia de Burak y Neslihan, vista a través del prisma de las revelaciones secretas, nos habla mucho más de la fascinación del público por sus ídolos, de cómo construimos narrativas alrededor de ellos y de la admiración que sentimos por las parejas que logran una química tan poderosa en pantalla. No hay pruebas contundentes de un romance secreto, pero sí hay una amistad sólida, un respeto mutuo y, sobre todo, un legado de actuaciones memorables que nos siguen cautivando. Para resumir, hemos explorado la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, surgida de su icónica colaboración en Karasedda. Hemos analizado cómo esa conexión en pantalla ha alimentado el deseo del público por creer en algo más, generando rumores y especulaciones sobre revelaciones secretas. Sin embargo, hemos destacado que en realidad, lo que vemos es el fruto de su talento actoral, su profesionalismo y la sólida amistad y respeto que han cultivado, todo esto mientras mantenían sus vidas personales al margen. Las verdaderas revelaciones aquí residen en su capacidad para crear magia en la pantalla y en la forma en que han sabido navegar su fama con discreción y profesionalismo. Y eso es todo por hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las supuestas revelaciones secretas de su romance de Burak y Neslihan.
Ha sido un placer desentrañar estos misterios junto a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y el profesionalismo? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus propias experiencias o interpretaciones. Dejen todo en la sección de comentarios de abajo, que siempre estoy pendiente de leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Burak y Neslihan, o con cualquiera a quien le interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.